Ya, entonces la clase de hoy y mañana se va a tratar de comprender y aplicar el concepto de perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. Esta semana me voy a enfocar solamente en triángulos. Ya para la semana del 20 de septiembre nos tocará ver cuadriláteros. Bien, entonces antes de comenzar con el concepto de perímetro y área, vamos a recordar algunas cosas, a lo mejor ya las saben, pero nunca está de más recordar. Entonces aquí van a ir algunos conceptos importantes que son el concepto de polígono. Entonces aquí hay como una pequeña definición o en qué consiste o cómo uno lo puede diferenciar. Dice, son figuras geométricas planas cerradas, formadas completamente por segmentos de línea que se intersecan en sus extremos, formando vértices. A estos segmentos de línea se les llama lados. Los polígonos pueden tener cualquier cantidad de lados y ángulos, pero sus lados nunca pueden ser curvos. Entonces, ahí uno puede diferenciar bien si una figura es un polígono o no. Si sus lados, o si tiene un lado curvo, inmediatamente esa figura no es un polígono. Entonces aquí hay ejemplos de polígonos y figuras que no son polígonos. ¿Ya? Ahí tenemos un lado curvo, tiene un lado curvo. Acá no es una figura cerrada, no es una figura cerrada. Ahora, si fuera así, eso sería ya un polígono. Y acá eso tampoco es un polígono porque no se intersectan en sus extremos. Entonces es importante que ustedes sepan o sepan diferenciar más que nada cuándo es o no un polígono. A lo mejor ustedes ya sabían ese concepto, lo habían escuchado antes, entonces ahí lo pueden recordar. Entonces, pasemos al siguiente. Vamos recordando algunas cositas. Como dije, a lo mejor ya las saben. Elementos de los polígonos. Entonces, los polígonos van a tener lados, vértices, ángulos interiores, diagonales y apotemas. Los lados son los segmentos que limitan la figura, es decir, todo esto que está aquí. Esos son los lados del polígono. Todo eso. ¿Ya? Esos son los lados. Los vértices son los puntos donde concurren dos lados. Aquí tengo un lado y aquí tengo otro. Y ese punto se llama vértice. Y esta figura que está aquí, este pentágono, tiene 5 vértices. Ángulos interiores son los determinados por dos lados consecutivos. Este lado y ese forman este ángulo. Y ese ángulo sería un ángulo interior. Aquí estos dos lados forman ese ángulo, ese y ese. ¿Ya? Esos serían los ángulos interiores de este polígono. Diagonales son los segmentos o trazos que unen vértices no consecutivos. ¿Ya? Son segmentos o trazos que unen vértices no consecutivos. Es decir, yo no puedo unir este vértice con ese, porque son consecutivos, porque es el siguiente. Entonces yo me tengo que saltar uno. Entonces aquí yo trazo una diagonal, así. Derecha supuestamente, ¿ya? Porque aquí como que me dio un poquito la corriente, ¿sí? Entonces, al trazar diagonales, ya, supuestamente le asunté ahí el punto, ¿sí? Al trazar las diagonales tienen que ser en vértices no consecutivos, ¿ya? Aquí, de aquí también yo puedo trazar
una diagonal hacia allá y hacia acá. No puedo trazar una hacia aquí, porque es un consecutivo, y aquí tampoco. ¿Ya? De acá, de este punto, también puedo trazar diagonales hacia el punto R o hacia el C. Si se fijan, se va a formar como una estrella en esa figura. Y el apotema es el segmento perpendicular a un lado desde el centro del polígono. Por ejemplo, yo ubico el centro de la figura, en este caso del pentágono, y trazo la perpendicular hacia el lado. ¿Qué significa perpendicular? Que este trazo que está aquí choca al lado de la figura en 90 grados. ¿No? Eso significa que sea perpendicular, que cae en 90 grados. Nosotros, lo que vamos a ver ahora, vamos a ocupar esos tres conceptos, más que nada. ¿Ya? Y cuando hablemos de cuadriláteros, vamos a hablar de acá. Bien, estos son los elementos que se pueden encontrar en los polígonos. Lados, vértices, ángulos, diagonales y apotema. Ay, que no la cambie todavía. Es que estoy enferma. No sé si se me escucha por la voz. No, bueno. Lo importante es que chiquillos comen esos 3 puntos que nombró el profe, ¿ya? Que son los que vamos a ocupar esta semana. Sí, esta semana solamente vamos a ocupar lados, vértices y ángulos interiores. Nada más que eso. Ah, ya, ok. Ahí se lo dejé marcadito en rojo. Estaba escribiendo, ¿cierto? Sí. No debe estar copiando, ¿cierto? Obvio, ya, me quedan 2 palabras. Pero... Ya. Profe, ya cámbiala nomás. Perfecto, gracias. Ya. Aquí hay una clasificación de los polígonos según sus lados. O sea, los polígonos en sí no tienen un determinado número de lados. Pueden ser muchos, muchos, muchos. ¿Ya? Pero aquí yo coloqué los más conocidos. ¿Ya? O lo que más se ocupan en matemáticas. Ahora bien, nosotros solamente vamos a ocupar los 3 primeros. Más allá no los vamos a involucrar. Entonces, hoy día, o sea, esta semana vamos a trabajar con triángulos. La semana del 20 con cuadriláteros. Y si nos queda tiempo, vamos a pasar el pentágono. ¿Ya? Pero ahí está en la clasificación según sus lados. Triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, endecágono. Entonces, como dije, nosotros solamente nos vamos a involucrar con esos 3 nomás. ¿Ya? Especialmente con ese y con ese. O sea, ese de ahí, si nos queda tiempo, vamos a hacer algunos ejercicios de esto. ¿Ya? Pero estos 2 son los más importantes hasta el momento. Ya. Entonces aquí hay otra clasificación según el tipo de ángulo. ¿Ya? El tipo de ángulo. Entonces vamos a hablar de polígonos convexos, aquellos en los cuales sus ángulos son menores que 180 grados. Entonces, vuelvo a repetir, polígonos convexos son aquellos en que los ángulos interiores
son menores que 180 grados. Está la otra parte, los polígonos cóncavos. Son aquellos que al menos tienen un ángulo que mide más de 180 grados. Entonces, ahí, como resumiendo esto, los convexos tienen ángulos interiores menores que 180 grados. Menores que 180 grados, sí o sí. Y los cóncavos tienen al menos uno que mide más de 180 grados. Puede tener más de uno, pero al menos tiene que tener uno. Cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo. Entonces, hay diferencias. Profesor, Ya. esos ángulos siempre interior, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, sí, solamente estamos hablando de ángulos interiores. Ángulos interiores. Ya, entonces, voy a volver a repetir. Los polígonos convexos son aquellos en que tienen ángulos interiores menores que 180 grados. Y los cóncavos tienen al menos un ángulo que mide más de 180 grados. Puede tener más de uno, 3, ¿ya? Entonces ahí está la clasificación según sus ángulos. Ahora, viene otra clasificación. Según sus lados y sus ángulos interiores. Y vamos a encontrar dos. Los regulares y irregulares. Los polígonos regulares son aquellos polígonos convexos que tienen todos sus lados y ángulos interiores iguales. O sea, los lados, todos esos lados, tienen la misma medida. Y además de eso, sus ángulos, que están aquí, tienen la misma medida. Esos son polígonos convexos regulares. O polígonos regulares más que nada. Ahora los irregulares son polígonos que al menos uno de sus ángulos interiores o lados no tiene igual medida. Nosotros vamos a trabajar con regulares y de vez en cuando con irregulares, pero más que nada con regulares. Entonces, polígono regular es cuando tienen sus lados de igual medida y sus ángulos interiores también tienen la misma medida. Y un ejemplo de esto es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es un polígono regular en el cual tiene tres lados iguales y además sus tres ángulos interiores miden lo mismo. ¿Ya? Ese es un ejemplo para regular. Bien. No sé si ustedes sabían esta clasificación, su nombre, lo habían escuchado en años anteriores, ¿ya? Pero eso es lo que deben saber. Es como la introducción para lo que viene, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la suma de los ángulos interiores y también vamos a calcular la medida de cada ángulo interior. ¿Y cómo se hace eso?
con una pequeña fórmula. Entonces dice, si n es el número de lados de un polígono, cualquiera, la suma de sus ángulos interiores es... Y aquí está esta pequeña formulita. Para calcular la suma total de los ángulos interiores para cualquier polígono. Para cualquier polígono. Si yo conozco los lados o la cantidad de lados que tiene ese polígono, yo sé cuánto va a sumar todos sus ángulos interiores. Solamente con esta fórmula. Y aquí yo les puse un ejemplo. Dice, obtener la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ahí faltó una tirita, ahí. De un triángulo. Entonces yo sé que el triángulo tiene 3 lados. Tiene 3 lados del triángulo. Entonces... 60 por lado. Correcto. Entonces, veamos. N menos 2 por 180 grados. Esa es la fórmula. Pero esta fórmula es para calcular la suma total de los ángulos interiores. Esta de acá es cada ángulo. No se vayan a confundir. Entonces, ¿Es si yo... para la suma de los lados interiores? Esto es para la suma de todos los ángulos interiores. Entonces, como el n es igual a 3, este valor 3 yo lo reemplazo en la fórmula. Lo reemplazo y me va a quedar así. 3 menos 2 por 180 grados. Primero resuelvo el paréntesis. 3 menos 2, eso me da 1. Y 1 por 180 grados es igual a 180 grados. Es decir, en un triángulo, si yo sumo ese ángulo de aquí, ese y ese, sí o sí me tiene que dar 180 grados. Sí o sí me tiene que dar 180 grados. ¿Dudas con el primer ejemplo? ¿Dudas con el primer ejemplo? Ya. La segunda fórmula, que es muy parecida a la que está aquí, me permite calcular la medida de cada ángulo, del valor de acá y de acá. Pero esta fórmula tiene una condición, y que el polígono tiene que ser regular. Tiene que ser regular. Es decir, tiene que, sus lados tienen que tener la misma medida, ¿ya? Y sus ángulos también. Esa es la única condición. Estas fórmulas de acá me sirven para todos los polígonos. Pero el de acá, no. Solamente para algunos. Para los ¿No se lo polígonos puede explicar de nuevo? regular. Ya voy a explicar la 2 de nuevo. Esta fórmula me permite calcular el valor de cada ángulo, el valor de ese ángulo, el valor de ese y el valor de acá. Pero esta fórmula está condicionada. Esta fórmula no se puede aplicar a todos los polígonos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Esta fórmula se aplica solamente para polígono regular. ¿Y qué es un polígono regular? Los polígonos regulares son aquellos que tienen la misma medida de sus lados y la misma medida de sus ángulos. ¿Ya? Esa es la única condición para esta fórmula.
Ahora, para aplicar esta fórmula, yo solamente necesito saber la cantidad de lados que tiene ese polígono. Nada más que eso. Es muy parecida a la de arriba. Entonces me dice, obtener la medida de cada ángulo de un triángulo. Como hablamos de polígono regular, aquí sería un triángulo equilátero. ¿Ya? Equilátero. Veamos entonces, apliquemos esta fórmula. La fórmula dice n menos 2 por 180 grados, y todo esto estará dividido en n. Como estamos hablando de un triángulo, el triángulo tiene 3 lados. Entonces, este número 3 se reemplaza en la fórmula. Y me va a quedar 3 menos 2 por 180 grados. Y todo esto estará dividido en 3. Y acá yo empiezo a resolver. Recuerden, primero los paréntesis y después multiplicación y división. 3 menos 2, eso me da 1. 1 por 180 grados dividido en 3. Ustedes saben que 1 por 180 grados me va a quedar igual los 180 grados. Y si lo divido en 3, hace la división y me da 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ángulo del triángulo mide 60 grados. Es decir, este es 60 grados, 60 grados, 60 grados. Así se aplica esta fórmula. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Aprovecho, chico, a hacer duda. O sea, preguntar, chico, ¿qué te hacía? Profe, el segundo ejercicio donde sacó del triángulo los 3 lados, ese es un polígono regular, ¿verdad? Esa es la fórmula para un polígono regular. Sí. La segunda fórmula es para polígono regular. Eso quiere decir que todos los lados que tenga son iguales, ¿verdad? Correcto. Todos los lados y todos los ángulos tienen la misma medida. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejemplos. No lo vamos a hacer todos, ¿ya? Pero vamos a hacer algunos para que quede más claro. Entonces, aquí vamos a hacer los 3 primeros, con ayuda del profesor Estefano, en el cual hay que rellenar esta tablita con la suma de las medidas de los ángulos interiores para un polígono de 4 lados, de 5 lados y de 8 lados. Y también vamos a calcular la medida de cada ángulo interior para un polígono de 4 lados, de 5 lados y de 8. Entonces, hay que diferenciar bien qué fórmula nos sirve para cada una. Entonces,
para la suma. Para la suma de los ángulos interiores. Ángulos interiores. La primera. Correcto. Que es n menos 2 por 180 grados. Y para cada ángulo es n menos 2 por 180 grados, pero va a estar dividido por n. Aquí le voy a hacer una flechita ahí, para que sepan de cuál es cuál. Bien, entonces acá, este va a ser el n. Recuerden que el n es la cantidad de lados que tiene la figura, o el polígono. Entonces yo empiezo con el 4. Lo reemplazo acá. Me va a quedar 4 menos 2 por 180 grados. Resuelvo el paréntesis. 4 menos 2, 2 por 180 grados. Eso me da 360 grados. Entonces la Profe, suma, siempre esos numeritos son n. sí, la cantidad de lados o el número de lados es n, la letra n. Ya entonces, la suma de los ángulos interiores de un polígono de 4 lados es 360 grados. Ahora veamos cuánto mide cada ángulo. Entonces, ese n lo reemplazo por la cantidad de lados y me va a quedar 4 menos 2 por 180 grados dividido en 4. Recuerden que el n es la cantidad de lados o el número de lados. Lo de arriba, yo sé cuánto me da, porque ya lo tengo calculado aquí. 360. Y dividido en 4, 90 grados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, cada ángulo va a medir 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Ya? Y si yo lo sumo, me va a dar 360 grados. Así se aplica estas dos formulitas. Ahora voy a hacer lo mismo para el n igual a 5. Es el mismo procedimiento. Reemplazar el n por el valor o el número de lados. Aquí le voy a hacer una línea para que los separe. Entonces, empiezo. N menos 2 por 180. Y ahora el n vale 5. Me va a quedar 5 menos 2 por 180 grados. 5 menos 2 es 3. Recuerden que primero se resuelve el paréntesis. Y 3 por 180 grados, 540. 540 grados. Entonces, la suma de todos los ángulos interiores de un polígono que tiene 5 lados es 540 grados. Aquí eran 90. Y ahora hay que ver cuánto mide cada ángulo. Cada ángulo. Entonces aquí voy a hacer la separación. Voy a escribir nuevamente la fórmula.
y voy a reemplazar. Si se fijan, el n menos 2 por 180 ya lo tengo calculado, que es 540. Eso ya está listo. Entonces lo de arriba ya lo tengo listo, que me da 540 grados dividido en 5, porque ahora estamos con 5 lados. 108. Si hago esa división, me da 108 grados. 108 grados. Entonces, de 5 lados puede ser un pentágono. Ahí se supone que todo esto mide lo mismo. ¿Ya? Eso es un pentágono, tiene 5 lados. Se supone que todos los lados miden lo mismo, está derechito, ¿ya? Y cada ángulo, ese ángulo mide 108. Ese de acá, 108, 108, 108 y 108. Y si yo lo sumo, me da 540. ¿Ya? Bien. Los demás que quedan ahí, para que se entretengan en la casa, es el mismo procedimiento para que lo hagan. Recuerden que el n es la cantidad o el número de lados que tiene el polígono. Bien, esto fue como la introducción para lo que viene. Entonces ahora nos vamos a enfocar en perímetro y nos vamos a enfocar en el área de triángulo más que nada. Vamos a empezar con triángulo, con lo más fácil. Entonces, empezamos con los conceptos. ¿Ya? Con los conceptos que es muy importante que ustedes sepan qué es el perímetro, o qué es el área, o qué estoy calculando. Entonces, el perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados. ¿Ya? Y el perímetro se denota con la letra P minúscula. En palabras bien sencillas, el perímetro es el contorno de la figura. El contorno de la figura. ¿Es la suma de su longitud de todos sus lados? ¿Sí? No se lo olvide, chiquillos, esos dos conceptos, ¿ya? Para que no nos confundan. El perímetro es la suma de todos sus lados. De la medida de todos sus lados, nada más que eso. Ejemplo, si yo tengo un triángulo ahí, y este mide, no sé, 10, este mide 11 y este mide 12, el perímetro es la suma de 10 más 11 más 12. Eso. El perímetro es el contorno de la figura. Simplemente es eso, contorno de la figura. Pero a diferencia del área, el área corresponde a toda la región poligonal. ¿A qué se refiere con esa? Con eso, el área es lo que queda dentro de la figura, todo eso. Todo eso es el área. Área. ¿Ya? Si se fijan, aquí hay muchos ejemplos. Aquí lo negro, eso de aquí, lo negrito sería el perímetro. O sea, el contorno de la figura. Acá, el área va a ser lo que está dentro, lo que está pintado de la figura. Eso sería el área. El área, todo eso. El área, aquí también. Ahora, pregunta para ustedes. Si yo quiero poner cerámica en el piso, ¿qué tengo que calcular ahí? ¿El perímetro o el área? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo quiero poner cerámica en el piso, ¿qué tendría El que calcular? área, El área. El área tengo que calcular. El área. Ahora, si yo quiero poner alambres, o alambres de púa, en mi patio, ¿qué calculo ahí? ¿El perímetro o el área?
si yo quiero cercar o cerrar mi patio, Perímetro. el perímetro, si yo quiero cerrar mi patio con alambre, yo tendría que calcular el perímetro de mi terreno para saber cuánto alambre comprar, cuántos metros. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, área es lo que está dentro de la figura. Todo eso, todo eso. Pero el perímetro es simplemente el contorno de la figura. ¿Ya? El perímetro, para cualquier polígono, siempre va a ser igual. Siempre va a ser la suma de todos sus lados, la medida de todos sus lados. Pero el área cambia. ¿Ya? El área va a ir cambiando. La fórmula más que nada. Bien. Entonces, tipos de triángulo. Lo vamos a encontrar con dos clasificaciones, según sus ángulos y según sus lados. Triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Recuerden que ese cuadrito que está ahí, que yo coloqué ahí, es de 90 grados. Significa que hay un 90 grados ahí. ¿Ya? Ahora, un triángulo acutángulo. Este triángulo acutángulo me dice que tiene tres ángulos agudos. Tres ángulos agudos. Es decir, ángulos que son menores de 90 grados. Alfa, beta, gamma, menores de 90 grados. ¿Ya? Entonces, recuerden, ángulos agudos, ángulos menores de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo, ¿ya? Obtusángulo. Es un triángulo que tiene un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Aquí le voy a colocar aquí alfa y aquí le voy a colocar que este ángulo mide más de 90 grados y mide menos de 180 grados. ¿Ya? Entonces, según sus ángulos, vamos a tener rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Ahora vamos con la otra parte. Según sus Espera un lados. poquito, no borre. No voy a borrar. Según sus lados. Y aquí tenemos que el que ya habíamos trabajado, el equilátero. Recuerden que el equilátero, como dice acá, tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Es decir, que la medida de este lado, de ese lado, es la misma medida que ese lado y la misma medida de este lado. Y además de eso, este ángulo tiene la misma medida que ese ángulo y que ese ángulo. Eso ocurre siempre en un triángulo equilátero. Equilátero. Profe, ¿el acutángulo es mayor a 90 grados? Menor de 90. ¿Y el obtusángulo? Mayor que 90 y menor que 180. Está entre medio. Sí, está entre medio de esos dos. Ahora nos queda ver el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Ahora, si tiene dos lados iguales, los ángulos basales también van a ser iguales. Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Si el triángulo es isósceles, es decir, dos lados iguales,
sus ángulos basales van a tener la misma medida. ¿Cómo, mi- profe? Si tengo un triángulo que mide 8 y 8, y este mide, no sé, 5, ya sabemos que es isósceles porque tiene dos lados iguales. Y de esa información también me indica que estos dos ángulos también van a ser iguales. Porque es isósceles. Solamente por eso. Lo mismo. ¿Ya? Porque sus lados tienen la misma medida. Y el último, el más despreciado de todos, el escaleno. ¿Ya? Sus tres lados son distintos. Tiene tres lados distintos y tres ángulos distintos. ¿Ya? Es el triángulo que menos se trabaja, ¿ya? En los ejercicios, en las pruebas, sale muy poco ese triángulo. Pero nosotros no vamos a usar. Claro. No. Ya, entonces ahí estaría la clasificación de los triángulos. Entonces, según sus ángulos y según sus lados. Ya, entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda, chica? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, Rafa? ¿Ah? ¿Alguna duda? No, no, Ya, pero entendí literalmente nada. no entendí nada. Me tengo que estar en el centro, porque tengo que tomar apuntes. Ya, entonces, tenemos triángulos según sus ángulos y según sus lados. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer algunos ejemplos de perímetro. Son bien sencillos, en el cual necesitamos la información que está acá. Entonces, el primer ejemplo dice, calcular el perímetro del triángulo equilátero del lado 7. Y no me dan nada más. No me dan la figura, no me dan nada. Pero me dicen que es un triángulo equilátero. ¿Y cuál era el triángulo equilátero? Tres lados iguales. Y con eso basta. Correcto. Entonces, yo lo voy a dibujar, pero no es necesario. Tengo un triángulo equilátero, es decir, sus tres lados son iguales. Y me dan la medida del lado. Del lado 7 centímetros. Es decir, aquí mide 7 centímetros, 7 centímetros y 7 centímetros. Y me piden calcular el perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro? ¿Cómo era el perímetro? ¿Alguien se acuerda de eso? El perímetro es la suma, La suma de todos sus lados. correcto, de todos sus lados. Nada más que eso. O sea, yo tendría que sumar 7 más 7 más 7. 7 más 7, 14, más 7, 21. 21 centímetros mide el perímetro. Nada más que eso. ¿Dudas, consultas sobre el primer ejemplo? ¿Dudas que tengan? No se le confundan, chiquillos, los conceptos de perímetro y área. En todo caso, ahí de ejercicio le va a solicitar uno, para que no se enreden. ¿Dudas? ¿No? Ya, ahora, el segundo ejemplo dice calcular el perímetro del triángulo según la figura. Ya, en la figura me dan el ángulo de la base, que mide 50 y 50. Me dan la medida o la distancia que hay acá, que es de 12 centímetros, y la medida de este lado, que es 10 centímetros. Pero me falta el de acá.
¿Cómo lo descubro? ¿Cómo lo podría descubrir según la información que me dieron acá? ¿A alguien se le ocurre? Sí, dos lados. Sí, dos lados igual. Ya, entonces, aquí la información que me dan son los ángulos. Este ángulo mide 50 grados y este lado mide 50 grados. Fíjense bien acá. Entonces, en un triángulo isósceles se tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, sus ángulos basales van a ser iguales también. Van a tener la misma medida. En el ejercicio anterior, aquí me dan 50 grados y acá 50 grados. ¿Eso qué me está diciendo? Que el triángulo es isósceles y tiene dos lados iguales. Entonces, como este mide 50 y este también mide 50, significa que este triángulo es isósceles. Es decir, estos dos lados miden lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, si mide 10 centímetros, el de acá también mide 10 centímetros. Entonces, y aquí cuando ya calculé ese lado, el perímetro, que es la suma de todos sus lados. Aquí, este era 10, ahí sí. Y esa suma me da, creo que 32 grados. No, 32 no, nada de grados, 32 centímetros. Ya, entonces, vuelvo a repetir. El perímetro es simplemente la suma de la medida de todos sus lados. Nada más que eso. Aquí no se aplica ninguna fórmula, nada, es bien sencillo. O es mejor, es sencillo cuando te dan los valores de sus lados. Es bien directo. Ya, dudas, consultas que tengan. Dudas. ¿No? ¿Cuánto queda? 5 minutos ya. Alcanzo a ver lo que viene. Profesor, con la información que dio, alcanzamos a ver la pregunta. No. No. No, bien chiquillo. O Ya. sea, igual es importante que manejes Sí. estos conceptos chiquillos de perímetro y de área, ¿ya? Pero con la materia de mañana les va a servir para responder la constitución. Ya, voy a avanzar entonces para ver lo último. ¿Ya? Así mañana no tenemos tanto que avanzar. Ahora viene el área de triángulos. Y para el área de triángulos, sí o sí hay que aplicar fórmulas. Entonces, yo la separé en 4 fórmulas. Esta es la fórmula general, que sirve para todos los triángulos. ¿Ya? Que es base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Ahora, esta fórmula se puede aplicar si yo conozco la base, conozco la altura y nada más que eso. Entonces, el único requisito para usar esta fórmula, que yo tengo que tener la base, que sería la parte de abajo, y tengo que conocer la altura. Esa es. Nada más que eso.
base por altura dividido en 2. ¿Ya? Ese es para el área. Entonces, si se fijan acá, aquí, conozco la base. ¿Cuánto mide la base? 14. ¿Cuánto mide la altura? 8. Entonces, aquí, en este triángulo, yo puedo aplicar esa fórmula. El área es base por altura dividido en 2. Entonces, aquí simplemente reemplazo los valores. ¿La base cuánto es? 14. Eso mide la base. ¿Cuánto mide la altura? 8. Y ahí estoy listo. Y lo divido en 2. 4 por 8, 32, 112, ¿cierto? 112 dividido en 2. 112 dividido en 2, 56. Entonces, el área de ese triángulo es 56. Aquí no le puse medida, pero serían centímetros aquí, centímetros, aquí serían centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo apliqué esta fórmula? Porque yo conozco la base y conozco la altura. Entonces, es bien directo. ¿Ya? Base por altura dividido en 2. Pero, vean aquí, este triángulo de acá. Yo puedo aplicar esta fórmula, base por altura. O sea, el área se calcula así, en la base con altura y dividido en 2. Sí. Y si no se entrega esa información, Ahí tendría que ocupar otra fórmula. Por ejemplo, aquí yo conozco la altura. En ese de aquí, conozco la altura. No, pues no me la dan, pues no me dan. Entonces aquí es imposible ocupar esto. ¿Ya? Pero si me dan la base, me dan la altura, perfecto, se puede calcular área. ¿Ya? Entonces esta fórmula es bien general, sirve para todos los triángulos, siempre y cuando me den la base y me den la altura. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar. ¿Ya? Mañana continuamos con los demás. Les voy a presentar la pregunta esencial. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que aplicar muchos teoremas. La pregunta esencial dice, escuchen bien por favor, elige uno de los 3 ejercicios y resuelve utilizando la información entregada. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja o de lo contrario no se va a considerar. Entonces aquí en el primer triángulo me piden calcular el perímetro. En el segundo el área y el tercero en el área también. Pero no me dan toda la información que yo necesito. Ejemplo, en el primero me dicen que el lado BC, ese lado, mide 15 centímetros. Y el lado DB, o sea, este lado DB, mide 9. Y me piden calcular el perímetro de toda la figura. De toda esa figura. Entonces me faltaría conocer ese lado y ese. ¿Y cómo yo lo puedo conocer? Con el teorema de Pitágoras y el teorema de Euclides. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver mañana.